Hola chicos y chicas, en este video hablaremos de La Casa de Papel y es que sabemos que para los que vieron esta primera parte de la quinta temporada fue toda una llena de guerras, emociones y llantos, pero el agridulce final de La Casa de Papel nos ha dejado un vacío enorme tras la penosa pérdida de Tokio, quien era la que narraba la serie. Ahora esta es la pregunta que todos se hacen: ¿quién será la persona que termine de narrarla? Si quieres enterarte, quédate aquí y suscríbete a mi canal y activa la campana de notificación para que seas una de las primeras personas en comentar y ver mi video. Y un saludo de parte de Fanciede a Abril Hernández, Maday Belém y Daniel Rivera. Las últimas escenas de la primera parte de la quinta temporada de La Casa de Papel rompieron el corazón de todos los fans de esta saga. La terrible pérdida de Tokio, uno de los personajes más queridos y polémicos de la banda del profesor, dejó en shock a más de uno porque al fin y al cabo Tokio era la voz oficial de La Casa de Papel, la que desde el capítulo 1 narró toda la historia. Ahora que no está, a menos que todo sea un mal sueño y nada de esto suceda en realidad, ¿quién se encargará de ponernos en contexto sobre la serie? Y es que si había una persona descartable en la lista de los muertos de La Casa de Papel, esa era precisamente Tokio. Y es precisamente este detalle el que nos da esperanza de que Tokio no esté de todo muerta. En realidad, porque los minutos finales de este personaje, interpretado de forma magistral por la actriz Úrsula Corberó, vemos que Tokio narra y se pregunta desde qué perspectiva. Si de verdad Tokio está muerta, la otra pregunta que miles de seguidores de esta historia se hacen es qué personaje recaerá la responsabilidad de la narración de La Casa de Papel y sobre todo desde qué perspectiva. Deja tu opinión en los comentarios. Porque Berlín y el profesor reclutaron a Tokio. El primer volumen de la última temporada de La Casa de Papel nos ha aclarado muchas dudas sobre el origen de la banda y sobre todo la relación especial que tenían Berlín y su hermano menor, el profesor. Además, se revela cómo fueron escogiendo los candidatos para ser miembros del primer atraco a la Casa de la Moneda. La última temporada de La Casa de Papel, en su volumen 1, que tiene 5 capítulos, nos ha revelado mucho más acerca de la formación por parte del profesor y de Berlín de la banda que participaría en el atraco a la Casa de la Moneda y el Timbre de España. Recordemos que al principio de la serie solo supimos que Tokio fue interceptada por el profesor y luego llevada al centro de entrenamiento donde desgranaron todo el plan junto con el resto de los atracadores. Sin embargo, en este primer volumen de la temporada 5 nos encontramos con una Tokio mucho más frágil y que arrastra con ella la pena y la culpa por el fallecimiento de su gran amor, un atracador llamado René, que falleció en el primer asalto que hizo la pareja a un banco. Entonces, Tokio estaba huyendo porque mató a un oficial de seguridad del banco tras ver que su amor había fallecido, y es cuando Berlín ve su historia en las noticias y le propone al profesor reclutarla, pues asegura que Tokio es una sobreviviente y es precisamente en la clase de persona que necesitaba la banda. Pero detrás de la aparente fortaleza de Tokio, sí nos encontramos con una mujer que sufre de un profundo dolor y arrepentimiento por haber huido y dejado el cadáver de René tendido en plena calle bajo la lluvia. También descubrimos que el origen de su apodo Tokio y las razones por las que decidió unirse al atraco más famoso de Netflix. El final de Tokio es muy similar al de Berlín. Los 5 capítulos que se estrenaron de la quinta temporada de La Casa de Papel de Netflix tuvo una importante pérdida para la banda y ya sabemos a la que nos referimos. Sin embargo, al analizar lo que sucedió en la cocina del Banco de España, nos recordó un poco al sacrificio que hizo Berlín para permitir que el resto del equipo del profesor saliera de la Casa de la Moneda en el primer atraco. Como bien recordaremos, Berlín se sacrificó montando una trinchera para repeler a las fuerzas del orden, mientras el resto de los atracadores salía por el túnel construido para escapar con cientos de miles de millones de euros que imprimieron durante el primer asalto. Ahora, Tokio, sin muchas esperanzas para vivir y pese a contar con el amor de Ryo, decidió hacer lo mismo, ya que estaba muy herida y pese a que sus compañeros le rogaron que saltara por la ventanilla del ascensor que traslada los platos de la cocina al despacho del presidente del banco, ella no lo hizo y se sacrificó valientemente para repeler el ataque militar. Mientras todo esto sucedía, su gran amor Ryo la estaba observando por un agujero que abrió entre los dos pisos y no pudo salvarla, lo que
todos nos preguntamos es si Tokio habría podido salvarse de haber saltado por el agujero o sus heridas eran tan graves que ella ya sabía que no tenía la más mínima posibilidad y decidió hacer lo que hizo. Otras de las posibilidades es que Tokio, por el sentimiento de culpa que sentía tras el fallecimiento de su primer novio René en un atraco a un banco, haya decidido terminar con su existencia plagada del dolor de la pérdida de quien ella misma describió en una conversación con Lisboa como el amor de su vida. Ahora tendremos que esperar al 3 de diciembre para ver el volumen número 2 de la temporada final de La Casa de Papel y saber qué sucederá con el resto de la banda y sobre todo con el profesor y la inspectora Sierra, que han desarrollado una especie de relación luego de que éste le ayudara a salvar a su bebé de un parto bastante difícil. El asombroso significado del verdadero nombre de Tokio. La Casa de Papel, que estrenó el pasado 3 de septiembre la primera parte de su quinta y última temporada, desgarrando el corazón de los fans con la despedida de uno de sus personajes más queridos, Tokio, interpretada por Úrsula Corberó, de quien se pudo conocer mucho más en esta entrega. Nuestra especie de heroína era una rebelde sin causa, apasionada y hambrienta de atracos, que tenía bruscos cambios de humor. Sin embargo, sus compañeros no sabían quién era ella en el fondo. Silene Oliveira es el verdadero nombre de Tokio y es la mujer que estaba huyendo de las autoridades de Madrid cuando el profesor la contrató. Por un lado, Silene es el nombre de una flor cuyo simbolismo representa el amor juvenil. Sin embargo, también está relacionado con una antigua diosa de la mitología griega. Así que apuesto que este dato no se lo sabían. El verdadero amor de Tokio. La temporada 5 nos ha traído un vaivén de emociones y nuevos descubrimientos sobre nuestros personajes favoritos y no tan favoritos como Arturo en nuestro caso. Y entre este remolino de emociones también nos hemos topado con increíbles revelaciones en materia romántica y por supuesto en materia de romances y las parejas que nos han robado el corazón sin duda alguna. Tokio y Río ha sido una de las más trágicas e intensas, con un amor fogoso y que no para nunca de sentir como si fuera cada instante el último minuto. Pero cuando en las temporadas anteriores ya estábamos convencidos de que Tokio y Río eran el uno para el otro, de repente ella huye y lo deja solo en su isla paradisiaca, lo que nos hizo pensar que quizás el amor de ella hacia él no era tan fuerte y poderoso como pensábamos. Sin embargo, luego de su rescate y todos los esfuerzos de ella para que él estuviera bien, nos volvió a renacer la esperanza de que Río era para Tokio el amor de su vida. Pues en esta temporada 5 Tokio ha revelado a Lisboa que no, que el joven Río no es el amor de su vida, pues alguien más era el dueño de su corazón. Luego que Lisboa regresara al interior del banco y se diera la oportunidad de darse un baño de tina, imaginamos que en los aposentos del presidente de la entidad financiera transcurre una escena en la que Tokio va a llevar el mono rojo tan característico de la banda para que pudiera cambiarse, y allí le confiesa que nunca amara a nadie como a su anterior compañero de atracos, que murió baleado al salir de uno de los bancos que robaban porque él era el amor de su vida. Entonces, Lisboa le pregunta si no hablaba de Río y Tokio, con profundo dolor en su rostro y su corazón, le admite que no y que nunca sentirá algo similar por nadie. Le explica que la emoción y el amor profundo y apasionado por este misterioso chico murieron con él aquel día. Así que chicos y chicas, estos han sido unos pocos datos curiosos de La Casa de Papel y del personaje de Tokio. ¿Qué piensas tú? Deja tu opinión en los comentarios y si te gustó este video dale like y no olvides suscribirte a mi canal Fanciede para que estés enterado sobre todos tus artistas favoritos.